Out of here. Mr. Montalvo, what can you tell us about the murders? Were you involved in any way? Excuse me. So what other clues did police find in her home? There was tons and tons of bottles of medication, including a sleeping medication. It was determined that some of her tenants, she put the medication in their food. And once they started losing consciousness or becoming paralyzed, she would take them to this specific room in her house. There was a room upstairs that had been carpeted over that they later found had a very big stain on the floor under the carpet and a very foul smell. It was determined that this is likely where she killed them. Muy buenas noches, paranormaleros, sean todos bienvenidos una vez más a la radio Paranormaleando. Estamos comenzando un nuevo episodio, hoy es domingo, es 27 de abril, ya casi nos acabamos el mes, estamos a nada, pero hoy les traemos el mejor capítulo que hemos tenido hasta el momento de relaciones tóxicas. Ya saben, hemos hablado de parejas tóxicas, que fue el miércoles, lo hablamos por ahí largo y tendido, la verdad hasta se nos fue el tiempo, nos seguimos porque el tema estuvo muy interesante. También hablamos de padres tóxicos, esto fue el viernes, un programa muy complicado, muy difícil de ver, vayan a verlo bajo su propio riesgo, está morbosón, está morbosón, vayan a verlo, pero bajo su propio riesgo. Y hoy vamos a hablar de vecinos tóxicos, pero tóxicos de verdad, o sea, no de esos tóxicos que ay no, es que ponen música a las 10 de la noche. O sea, sí está feo. Pero lo que van a ver hoy es una bendición comparada con sus vecinos tóxicos. Entonces, prepárense, tomen asiento porque hoy vamos a hablar duro y tendido de los vecinos tóxicos. En especial, 3 casos que les van a volar la mente. Y obviamente no podemos empezar sin ahora sí, experto en vecinos tóxicos. Esta persona sí. Este invitado tiene todo el background en vecinos tóxicos, él sabe exactamente de lo que nos referimos y obviamente me refiero a Dexter. ¿Cómo estás, Dex? No me hables. Así pasa, ¿no? De repente con los vecinos no me hables. No, ¿Sí? pues sí, o sea, lo supimos aquí en México hace un año, güey, con un imbécil. Y neta, ni le voy a decir porque le pusieron hasta un apodo muy cabrón, güey, toda esa madre, güey. Un imbécil en el cual pues, tenía de vecino a una niña, güey, que apenas estaba en la flor de su vida. Y el tipo pues, se metió a la casa y todos pensando que era un buen vecino, güey. Y de repente, pues, se dieron cuenta de que, pues, ya era alguien serial, ¿no? Que ya había desvivido a muchas chavitas, a muchas niñas, y entonces no sabes, güey, o sea, tú lo saludas de lejos, hola vecino, ¿cómo estás? Pero ya no sabes qué pasa de su puerta hacia adentro, güey. Entonces, es un caso, no entren en paranoia, tampoco, o sea, no mames, güey, escucho ruidos o huele feo. Bueno, si llega a oler feo, pues sí, ahí sí una llamadita, oigan, es que acá. Y la policía, pues, ¿qué va a hacer? Aquí de México va a decir, pues es que no podemos entrar hasta que no veamos algo ahí. Uh-huh. O sea, güey, no sabemos, en verdad, no sabemos. Ese ¿Qué? caso que mencionas, si no es porque la mamá entra en el momento justo, no pasa nada. Sí. Afortunadamente la mamá entró en el momento justo, vio que estaba pasando, detuvieron a este canalla. Sí, todavía ese güey salió corriendo, güey. Y sí, creo que lo agarraron, güey. Gracias a Dios, como la mayoría de este tipo de güeyes es un cobarde, güey. Y pues apenas hace como 2 semanas, pues también él, no sabemos si fue a propósito, si fue autodesvivisión, güey, o todo lo que sea, pero pues ya no está aquí con nosotros, ¿no? Pero bueno, no sabemos y vamos a hablar hoy de vecinos tóxicos.
Así es, hoy vamos a hablar de vecinos tóxicos, que como ya lo decíamos al comienzo del programa, o sea, sí está gacho que pongan su música, sí está feo que hablen de más y así, lo que quieran, ¿no? Pero lo que vamos a ver hoy no es nada comparado con la bocina sacada del Electra. Hoy vamos a hablar de los vecinos tóxicos y vamos a comenzar con el que sería el terror del 90% de los mexicanos, yo creo, porque yo creo que todos los mexicanos tenemos miedo a los payasos. Y todos hemos escuchado esta historia, todos hemos visto por ahí, creo que hay un documental en Netflix también, o sea, todos ya sabemos quién es este señor, pero aún así vamos a hablar de la historia de John Wayne Gacy, mejor conocido como Pogo el Payaso. Este payaso fue uno de los asesinos seriales más escalofriantes de la historia de Estados Unidos. Nacido en 1942 en Chicago, creció en un ambiente familiar marcado por la violencia y el abuso. Su padre, un hombre autoritario y alcohólico, lo sometía a constantes maltratos físicos y verbales, lo que dejó profundas cicatrices en la mente de este señor. A pesar de su turbulenta infancia, Gacy logró construir una imagen pública respetable. Se convirtió en un exitoso empresario y participaba activamente en eventos comunitarios, donde se disfrazaba de payaso bajo el nombre de Pogo, para entretener a niños y adultos. Esta fachada le permitió ganarse la confianza de la comunidad y ocultar sus oscuros impulsos. Entre 1972 y 1978, Gacy cometió una serie de crímenes atroces. Aprovechando su carisma y posición social, atraía a jóvenes a su hogar con promesas de trabajo o diversión. Una vez allí, los sometía a actos de violencia y los ocultaba en el sótano de su casa. Se estimó que al menos 33 jóvenes fueron víctimas de sus acciones. El caso de Gacy conmocionó a la nación entera y dejó una huella imborrable en la cultura popular. Su historia inspiró al escritor Stephen King en el personaje de It, o eso, en Pennywise, de Pennywise en el libro de It, destacando el miedo que pueden generar las figuras aparentemente inofensivas. Finalmente, John Gacy fue arrestado, juzgado y condenado por sus crímenes. En 1994 fue nombrado a inyección letal y su caso sigue siendo objeto de estudio y reflexión sobre la dualidad humana, la dualidad humana y la capacidad de ocultar el mal detrás de una máscara de normalidad. Es lo que te digo, o sea, nunca, no sabes, güey, tú a quién estás saludando, güey. Y por eso hay que ser amables con todos. Neta, siempre hay que ser amables con todos porque no sabes, güey. Y dijiste 33 jóvenes, ¿no? De los cuales a 26 los enterró en el sótano de su casa, a 3 bajo el piso de otras habitaciones y a los 4 restantes los tiró embolsados en un río cercano. La cantidad de cadáveres del sótano provocaba fuertes olores y varios vecinos le tomaban la puerta de la casa para preguntarle qué pasaba, güey. Y él decía que nada más era un problema de humedad, güey. Los vecinos le creyeron porque después de todo, Pogo el Payaso era un hombre tan simpático, amable y servicial. O sea, güey, se casó 2 veces este señor, pero en la segunda separación de su segundo matrimonio es cuando detonó todo lo que ahorita están hablando. Así que, híjole, sean amables, sí, eso es siempre, sean amables, no sabemos a quién tenemos al lado, güey, pero también si llegan a oler algo que no les... O sea, por eso tiene el cuerpo humano ese olor tan penetrante, tan fuerte, güey, para decirle a la naturaleza, hey, aquí me estoy echando a perder, ¿no? Algo no está bien. Entonces, pues sí, güey, o sea, entonces, si hay algo raro, pues sí, ni modo. Una llamadita, oigan, creo que aquí al ladito está pasando algo raro. Sí, está cabrón el caso de Pogo. Y ya mira, ya viéndolo un poquito, entiendo por qué a la gente le dan miedo a los payasos. Pues sí, güey. O sea, imagínate. Y más en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos, recuerden que estuvo esta ola de gente vestida de payasos espantando y demás. Entonces, sí está cabrón. Váyanse con mucho cuidado, como dice Dexter. Si ven algo raro de un vecino, saluden y váyanse. No hagan nada más. Sí. Bueno, el que sigue está
cabrón, es Dennis Rader, su pinche apodo, el BTK, pues es Bind, Torture and Kill. Atar, torturar y desvivir. O sea, güey, qué pedo con ese cabrón, güey. Sí. Antes de quitarle la vida a sus víctimas, la sometía a sus atroces fantasías sexuales. El amoroso marido y padre que escondía un asesino serial. O sea, nunca le hizo nada a su familia, pero es el padre normal que tú ves en la calle y dices, no hace nada. Tómala, güey. Sí. En la ciudad de Wichita, Kansas, Dennis Rader estaba considerado como uno de los vecinos que habían hecho algo bueno con su vida. Quienes lo conocían, y no eran pocos, lo respetaban por los méritos que tenía y su conducta. Casado durante más de 30 años con la misma mujer, padre de un hijo y una hija, condecorado en su juventud por servicios prestados en la Fuerza Aérea, licenciado en Administración de Justicia, líder de la agrupación de Boy Scouts local y presidente del Consejo de la Iglesia Luterana, pues obviamente todo el mundo veía que él era un vecino ejemplar. Cuando hablaba en el templo, los fieles bebían en silencio las verdades que surgían de sus labios. Sus convincentes llamados a la paz y la hermandad eran conmovedores y su prédica, lo que él predicaba contra la violencia, despertaba encendidas adhesiones. Su prestigio social contrastaba con la pobre imagen de la policía de Wichita, cuestionado por los ciudadanos y los medios debido a la incapacidad que demostraba para frenar el accionar de BTK, el asesino en serie que, sin prisa y con algunas pausas, que eran calmas, que parecían tempestades, había sumado 10 víctimas en casi 3 décadas. La policía no sospechaba quién era. Las pistas eran las mismas y nunca llevaban a ningún lado. Solo se lo identificaba por el modus operandi que le había valido el apodo que decía Dexter, BTK, que eran las iniciales de, en inglés, atar, torturar y desvivir. Precisamente lo que él hacía paso a paso y sistemáticamente con sus víctimas. Pero ni siquiera la policía le había dado el nombre. Fue el propio asesino el que se puso ese apodo en una de las cartas que enviaba a los uniformados y a los medios de comunicación después de cada crimen. Porque además de quitar la vida, se burlaba de quienes trataban de capturarlo y parecía que no lo podrían detener nunca. Pero, como siempre pasa en este tipo de casos, los asesinos seriales cometen un error fatal. El ego. Quizá el único. Siempre el ego, güey. Ajá. Quizá el único error que cometió en 3 décadas. Motivado por el despecho, la necesidad de que se volviera a hablar de él, como dice el ego, y la soberbia. Entonces, se supo que el temible asesino en serie era el respetado diácono Dennis Rader. Él nació en 1945, se unió al ejército en el 70 y trabajaba a los 25 años ya como ensamblador de la fábrica de aviones. En el 71 se casó con Paula Dietz, una chica descendiente de alemanes con quien tuvo un hijo y una hija que eran Brian y Kerry. Por ese tiempo más o menos empezó a visitar la iglesia, se hizo de un hombre, empezó a ser como el diácono de la iglesia. Y esa era la vida visible de Rader, que era un ciudadano común, respetable, pero nadie sabía de su historia o su vida secreta, como que alcanzaba el placer poniéndose al borde de la asfixia con una bolsa de plástico o imaginándose atado y torturado. O sea, a él le gustaba eso. Tampoco nadie sabía que era un acechador consumado, que espiaba otras casas de personas solas y de familias a quienes transformaba en personajes de sus fantasías. Imágenes que luego utilizaba para sus fantasías secretas. Mames, güey. Pinche enfermo. Su primer... O sea, pero... Ajá. No sé por qué sonó una campanita. Supongo que si alguien se suscribió, pues muchas gracias. Cometió su primer crimen en enero del 74 y empezó a lo grande con un cuádruple asesinato, el de una familia entera, a la que estudió durante meses antes de actuar para que lo que él mismo llamó su proyecto. Los 4 miembros de la familia Otero estaban desayunando cuando él llamó a la puerta, abrió el padre, se encontró con un hombre que le apuntaba con un revólver. Tal vez creyendo que era un robo, pues el señor le dijo, pase, llévese lo que quiera, y yo creo que ese fue su peor error, porque él obligó al padre a amarrar a la mujer, al hijo, a la hija y a los 2 hijos de 9 años y de 11.
Luego él mismo ató al señor y pues ahí empezó lo que no voy a decir porque ya se lo imaginarán, pero pues le hizo lo mismo a los 4 y después se fue. Mira, y como habías dicho del Lego, güey, o sea, y así siguió haciendo cosas y cosas de cosas, güey, y pasaron 13 años hasta que en enero del 2004, en un diario de Kansas, publicó un artículo sobre el 30 aniversario de este caso que me estás diciendo, y agarró y puso, ya nadie se acuerda del asesino PTK, ¿no? Y por alguna razón, pues esa le llegó a este cabrón y le caló tanto que empezó a mandar paquetes. Y uno contenía un disquete con fotografías de un crimen, pero en lugar de utilizar uno nuevo para grabar las fotos, Ryder usó uno borrado sin percatarse que se le había escapado sobre un archivo de Word guardado como Dennis Iglesia Luterana. Lo detuvieron y la comparación de su ADN con el encontrado en el semen de varias víctimas, güey, pues dieron con Dennis Ryder y pues vieron que era el PTK y pues ahí lo atraparon al idiota este. O sea, güey, si su ego o toda esa madre no hubieran intercedido, güey, él estaría libre. Sí, como todos los asesinos seriales. O sea, siempre el ego es lo que los lleva a su perdición. Que qué bueno, ¿no? Porque sí está horrible. Sí. Ahora, si ustedes ubican el restaurante que se llama Bateca, donde venden alitas, ya no vayan. Ahora. Porque ya saben por qué se llama así. O sea, aquí no nos andamos de tibios. Aquí no vamos a lugares que apoyen este tipo de gente. La neta. Otra cabrón. Y ya por último tenemos a la abuelita que todo mundo no quisiera tener. ¿Quién sabe? ¿No? Así es. Porque sí se está... creo que el miércoles hablamos sobre este tema de la gente que pues se empieza a agarrar a los homeless, a los vagabundos, que no tienen casa, porque allá en Estados Unidos cada mes les dan una ayudadita. Bueno, sí es buena ayuda, güey, sí les dan dinero, güey, para que pues, se puedan mantener. Entonces ahorita aquí tenemos a Dorotea Puente, de las cuales pues era muy bien conocida en todo su pueblo, colonia, por así decirlo, güey. Y pues no pensaban o no se esperaba de que pues, fuera a ser una vecina tóxica. Así es, ahí le estamos viendo en pantalla, Dorotea Puente, apodada por la prensa como la dulce abuelita asesina. Fue una mujer que, bajo apariencia amable y maternal, ocultaba una oscura realidad. Durante la década de los 80s, en Sacramento, California, regentaba una pensión en su casa victoriana ubicada en la calle F, así se llamaba la calle. Allí ofrecía alojamiento a personas vulnerables como ancianos, indigentes y personas con discapacidades mentales. A pesar de su imagen caritativa y de buena ancianita, pues esta persona cometió una serie de crímenes atroces. Se estima que le quitó la vida a varios de sus inquilinos para apropiarse de sus cheques de asistencia social. Para ocultar sus actos, enterraba los cuerpos en el jardín de su propiedad. La desaparición de uno de sus inquilinos, Álvaro Montoya, alertó a las autoridades. Una trabajadora social preocupada por su ausencia contactó a la policía, lo que llevó a una investigación que culminó en el hallazgo de varios cuerpos en el patio de la casa de la viejita. Inicialmente, esta señora no fue detenida y aprovechó la oportunidad para huir. Sin embargo, fue capturada días después en Los Ángeles. En 1993 fue condenada por 3 de los 9 asesinatos que se le atribuían y sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pero pues la señora ya estaba grande. Aún así, la señora vivió todavía bastante tiempo y falleció en prisión en el año 2011 a los 82 años. O sea, tampoco estaba tan viejita, cuando la agarraron. No, pero tuvo un chingo de tiempo, güey. O sea, se casó 4 veces y porque ella pensando que pues iba a tener un estatus económico mucho mayor, güey. La mujer tuvo 2 hijas, a una la dio una adopción y a otra la envió a Sacramento, pero ahí no paran sus tragedias. Después abrió una casa donde vendía mujeres, por así decirlo, güey, y se enfrentó a la justicia e ingresó al psiquiátrico luego de su tercera separación con Roberto Puente, y comenzó a ejecutar. Desde ahí, en ese momento, es cuando empezó ya a ejecutar estos planes por lo que fue conocida, güey. Pero sí era una fichita, ¿eh? Sí.
Sí, pues imagínate. Está cabrón, o sea, no se habla mucho del modus operandi, pero es una viejita, entonces imagínate lo que tuvo que hacer para quitarle la vida a estas personas. Porque, o sea, tal vez eran indigentes y demás, pero... Los iba envenenando. Okay. Y ya después los enterraba en su patio trasero, en su jardín, güey. O sea, sí, pues muy poco, pero como era viejita, era linda, güey, llegó a tener un estatus de repente muy alto, güey, pero nadie iba a sospechar de ella. Hasta que después, como dijiste, con este vagabundo, por así decirlo, fue que tenía familia, porque ella agarraba gente que no tenía familia, para que nadie preguntara, pero esta persona sí tenía familia y empezaron a indagar, a investigar y todo eso, y dieron con ella. Entonces empezaron a ver que ella recibía varios vales de estos y se hizo la investigación y pues trácala, que la agarran. Es que sí está cabrón, pero justo... como lo que decíamos, es que es la viejita que renta, ella es la que le da asilo a los viejitos, así, güey, pero tú no sabes qué es lo que en realidad pasa allá adentro. Que yo creo que ya para terminar el programa, algo que hubiéramos platicado aquí, pero yo creo que podemos hacerle su propio documental o su propio video, es el caso de la Mataviejitas, que también era una vecina común y corriente y que, güey, lo que se ocultaba detrás de todo eso, Sí. En un día, güey, por ejemplo, el oficial John Cabrera visitó la residencia y en el césped encontró una rama, así entre comillas, ¿no? Que no era más que un hueso humano o bien la pierna de Leona Carpenter. En total hallaron 7 cadáveres y retazos de tela que tenían los cuerpos. Puente quedó en shock y salió por un café, aunque en realidad se quiso dar a la fuga, güey. La asesina serial fue buscada por todo Sacramento y esta vez sí fue detenida y llevada ante la corte. Y también fue condenada a cadena perpetua y murió por causas naturales el 27 de marzo a los 82 años en el 2011. ¿Cómo ves, güey? Todo feo. Por el maldito dinero y por una posesión. O sea, esto sí no fue por un trauma, güey, no fue por nada. Bueno, porque sí tuvo cosas de abuso en su adolescencia, güey, pero pues tampoco eso justifica que estés ahí desviviendo a la gente por su dinero, güey. Entonces, está muy cabrón. Sí, está muy cabrón. Difícil, fuerte. No es que no sé cómo decirlo. No confíen en nadie. Eso sí, no confíen en nadie. Siempre tengan como un contacto de emergencia, güey, para que pues alguien siempre está pendiente de dónde están. El caso que acaba de pasar aquí de Coyoacán, güey, de una chavita que era ya mamá, que tenía a su hijo, en el cual ella estaba tomando unas chelitas ahí en un lugar. Se acercan 2 mujeres, güey, que ella según conocía como de vista, le invitaron a otra casa, güey, y ya esta chava pues jamás salió de esa casa viva. Entonces, cuídense mucho, tengan mucho ojo, no estén alegando con cualquiera, güey, porque ya vimos que hay vecinos tóxicos, güey, por así decirlo, porque así es la temática de este programa. Pero no sabemos a quién saludamos, güey, no sabemos a quién estamos mentando la madre, güey. Entonces, cuídense bastante, sean más tolerantes, güey, no sean tampoco ustedes tóxicos. Y pues, ese consejo les doy porque Dexter su amigo soy. Sí, está muy cabrón. Como digo, no confíen en nadie, siempre denle a alguien su ubicación exacta de dónde están, dónde van a estar, que alguien sepa con quién. Aunque, así, no sé, van a engañar al novio, pues díganle a la mejor amiga con dónde van a estar, ¿no? O sea, que alguien siempre sepa, aunque sea algo que te dé pena o que algo que no esté bien, que alguien siempre sepa. O sea, tengan a alguien de confianza. Y si no tiene a nadie, pues ya ni modo. Pero pues, esa es la reflexión de la semana. Es la reflexión de la semana, perdón. Confíen en sus parejas, en sus padres y en sus vecinos. Ya. Pues sí, no queda de otra y siempre saluden con una sonrisa. Pues ya saben, muchas gracias por sus likes, por darle clic a la campanita, por sus comentarios. Muchas gracias por suscribirse. Y pues, yo soy Dexter, él es Bicho y esto es Fue y Será Paranormaleando. Bye. Muy buenas noches, paranormaleros. Él es Bicho, yo soy Dexter y esto es Fue y Será Paranormaleando.